Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir fuerte gloria a Dios? Amén. No hay nada mejor que agradecer a Dios por todo lo que tenemos la oportunidad de hacer y vivir. ¿Sabes que hay que pensar a veces, pararse y pensar? Es bueno también pensar para los que sí. Y pensar en todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que tenemos. ¿Sabes? Hay que hacer este ejercicio de memoria. Y porque esto es bueno, es bueno. El Señor animaba mucho a su pueblo a recordar aquello que Dios había hecho por ellos, porque al recordar lo que Dios ha hecho, nos prepara para lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y hoy quiero poder compartir algo, una palabra, y te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en el primer libro de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer allí algunos versículos. En esta semana el Señor nos ha estado hablando de poder renovarnos, de poder transformarnos, de ser odres nuevos, de no estar arrugados, achuchurríos, apachurrados, sino poder transformarnos en aquello que el Señor quiere hacer de nosotros para poder recibir el vino nuevo. No habría peor cosa que el Señor diera vino nuevo o trajera nuevas bendiciones y que nosotros no estuviéramos preparados. ¿Cuántos quieren estar preparados? Amén. Muy bien, pues no te arrugues mucho. No te arrugues mucho. Vamos a ponernos en esta semana, y hace un par de semanas el Señor viene tratando conmigo con respecto a un tema. Yo quiero poder hablar un poco de ese tema. Tengo que confesar que es algo que capaz todavía no tengo del todo masticado, pero estoy en ello, y creo que en esta semana que he podido compartir 3 veces, pues todo ha girado alrededor de esto, y quiero poder compartir lo que el Señor está tratando conmigo, y seguramente puede ser de bendición para tu vida. Y para eso vamos a leer 2 versículos en 1 Corintios 3, el versículo 16 y el versículo 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por darnos tanto, Señor, aún sin merecerlo, Señor. Gracias por tanto que nos permites disfrutar, tanto que nos permites tener, Señor. Gracias por la vida que nos permites vivir, Señor, por poder llegar al final de un año y decir que tú has sido fiel para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia atrás y a reconocer tu fidelidad, a reconocer tu señorío, a reconocer tu presencia en medio de cada circunstancia, de cada situación, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a estar preparados para recibir tu palabra, Señor. Como hablábamos el día miércoles, oramos para que podamos ser transformados en el espíritu de nuestra mente, Señor. Que podamos renovar nuestro entendimiento, Señor, para comprobar tu buena voluntad, Señor. Para testificar acerca de las grandes y buenas cosas que tú has hecho y tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos este momento. Doy gracias por cada hermano y cada familia que hoy puede estar en este lugar, Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo nos ministre a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia está llena de figuras y de elementos que nos enseñan principios y cosas importantes para la vida cristiana. Una de las figuras que más me apasionan de la Biblia, de entre tantas, es la figura del templo de Dios. De hecho, hace unos años, hoy cuando estaba esta mañana preparando y meditando, recordaba que hace unos años compartí en este lugar un mensaje hablando de la oración que hizo Salomón al dedicar el templo, una oración provocadora. Porque cuando vemos en el Antiguo Testamento la figura, la imagen del templo de Dios, nos muestra el lugar donde Dios eligió para habitar, para estar, para mostrarse, para sanar, para liberar. Y allí en 2 de Crónicas capítulo 6 tú puedes leer cómo Salomón dedica el templo que su padre David había soñado o había preparado, y él lo dedica a Dios diciendo: Señor, que este sea un lugar de salvación, que este sea un lugar de victoria, que este sea un lugar donde, y esta imagen es tremenda, cuando el extranjero extendiere su mano,
ese pueda ser salvo. Salomón tiene una visión acerca del templo como un lugar de salvación, un lugar donde Dios está. Y esto es tremendo. Y en el Antiguo Testamento vemos muchísimo esto, ¿no? Como Dios estaba en el tabernáculo, quizás en primer tiempo, y luego en el templo, y ese lugar era un lugar especial porque Dios estaba. La Biblia dice que Moisés salía cada mañana para encontrarse con Dios en el tabernáculo de reunión, y dice consecuentemente, que a veces nos detenemos allí, que Josué permanecía en el tabernáculo de reunión. Por algo luego Josué fue lo que fue, porque estaba allí, en donde Dios estaba. Moisés iba cada mañana, Josué, pero ese es otro mensaje. Pero el templo nos habla del lugar donde Dios está. Y sabemos por el Nuevo Testamento y por todo lo que Pablo nos enseña, es una figura que también le gusta mucho a Pablo en 2 Corintios 6, en la siguiente carta que él escribe a Corinto, él dice, nosotros somos templo del Dios viviente. Y en el libro de Efesios él dice, todo el edificio va levantándose para llegar a ser un templo santo en el Señor. Pablo habla a los corintios y habla al creyente para que pueda entender que ahora, desde que Jesús murió en la cruz, ahora el Señor no habita más en templos hechos por manos de hombres, sino que Dios habita en el creyente por medio y a través de Jesucristo y su Espíritu. Y esto es una revelación tan grande, esto es algo tan profundo que es realmente asombroso. Somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Y quiero usar este versículo y hablar de este tema para compartir algunas cosas y algunas cosas que caracterizaban al templo como un lugar donde Dios estaba y que por consecuente tienen que caracterizar y verse reflejadas en nuestra vida. ¿Sabes qué? Cuando los israelitas construyeron primero el tabernáculo y luego el templo, las demás naciones se mofaban de ellos, se burlaban de ellos, porque a diferencia de cualquier otro templo pagano, el tabernáculo de reunión o el templo de Dios, el templo de Salomón, por ejemplo, no tenían imágenes. Entonces las naciones decían, ¿cómo ustedes pueden adorar a un Dios al cual no ven? ¿No? Pero realmente la Biblia dice que el nombre de Jehová llenaba el templo. Y los templos que Dios hizo levantar eran templos sin imágenes. Y esto era a causa de no entender a las demás naciones. Pero luego en el Nuevo Testamento los creyentes dicen, no, ahora no tenemos un templo, un lugar donde Dios viva, un lugar donde adoremos a Dios. Ahora Dios está en nosotros y nosotros somos el templo de Dios. Y esto la gente no lo podía entender. ¿Cómo Dios va a estar en ustedes? Y esto realmente volvía de cabeza a la gente. Yo quiero hablar un poco acerca de esto, porque si el templo era el lugar de referencia para el mundo del Dios de Israel, significa que nuestras vidas tienen que ser el lugar de referencia, el lugar donde la gente vea al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de dioses, al Señor Jesús. Si el templo era un lugar donde se podía ver a Dios, nuestras vidas deben ser un lugar donde Dios pueda verse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ¿sabes qué? Hay algunas cosas que quiero hablar acerca del templo, sobre 3 conceptos, ¿vale? Son 3 conceptos. No vamos a seguir este texto leyendo, pero son 3 cosas acerca del templo. ¿Sabes qué? En el templo lo primero que quiero decirte es que todo lo que había en el templo era espiritual. Todo lo que había dentro del templo, cada símbolo, cada medida, cada aspecto, todo había sido diseñado por Dios y todo tenía un significado, todo tenía una índole espiritual. Desde que nos convertimos al Señor, y más si tú no has nacido en una familia cristiana desde el principio, pero si has nacido, como en mi caso, pues también te va a pasar esto. Hay una tendencia que tenemos todos los cristianos y es la tendencia a separar el mundo en dos. Esto a veces es necesario, pero también puede ser peligroso. Porque todos nosotros separamos nuestra vida en dos. Y tú no me estás entendiendo quizás, pero te lo voy a hacer entender. Por ejemplo, decimos, ¿esto es secular o esto es cristiano? ¿Esto es santo o es pecaminoso? ¿Sirvo a Dios o sirvo al mundo? ¿Trabajo en el ministerio? ¿Trabajo en una empresa? ¿Estoy en mi casa? ¿Voy a la iglesia? ¿Esto es espiritual? ¿Esto es de la carne?
¿Ves? Si te das cuenta, casi todo en nuestra vida lo partimos en dos. Y tenemos la tendencia a pensar en que nuestra vida cristiana es más cristiana por dedicarla a cosas aparentemente espirituales y no dedicarla aparentemente a cosas pecaminosas. Y esto en parte es cierto, no digo que no sea cierto, pero ¿sabes qué? El dividir todo en dos, el separar absolutamente todas las cosas en esta vida y hacer esas divisiones que a veces son tan peligrosas, nos puede llevar a volver al pensamiento del Antiguo Testamento, que existe un día sagrado y un lugar sagrado, y que la vida espiritual se desarrolla en un día sagrado y en un lugar sagrado. Para hacértelo entender, nosotros nos reunimos todos los domingos en este lugar a las 11 de la mañana y todos los miércoles, al menos eso como poco. Y entendemos muchas veces que el venir a este lugar es un lugar donde Dios está y donde puedo ser ministrado por Dios, y este lugar es santo porque Dios está en este lugar, y eso es cierto. Dios está en este lugar, pero saber que este lugar no tiene ningún valor. El lugar como en sí mismo no tiene ningún valor. Lo cuidamos porque es donde nos reunimos, como tú cuidas tu propia casa. Pero lo que hace de este lugar algo valioso eres tú y soy yo. Somos la iglesia de Jesús. La iglesia es la eclesía, es la asamblea, es la convocatoria de aquellos que siguen al Señor. La iglesia no es un lugar físico. Y sabes que separar toda nuestra vida en dos, vivir de esta manera, decir esto es secular, esto es cristiano, esto es espiritual, a veces nos hace pensar que hay cosas, hay días sagrados, hay lugares sagrados, cuando realmente Dios dice, tú eres el templo del Dios viviente. Y todo lo que vives, todo lo que haces, va a tener un carácter, una índole, un efecto espiritual sobre tu vida. Y pensando sobre esto, pienso que el peligro está en caer en una esquizofrenia espiritual. Esquizofrenia es una palabra que conocemos por la enfermedad, pero si partiéramos la palabra en el griego, esquizo es partido, rajado, fren o frenia es mente, una mente partida, una mente dividida. Y rápidamente nosotros hacemos eso. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es servir a Dios, esto es servir al mundo. Y quiero decirte que todo lo que hacemos es espiritual. Es necesario desmitificar o es necesario aprender a pensar que lo verdaderamente sagrado, lo verdaderamente santo es el templo de Dios, y eso somos nosotros. Dios habita en este lugar porque tú estás en este lugar. Y si tú y yo no estamos en este lugar, Dios no habitará en este lugar. ¿Me estás entendiendo lo que digo o no? Yo sé que es un poco extraño quizás ahora al principio, pero me vas a ir entendiendo. Pablo, hablando de esto en Atenas, una ciudad profundamente religiosa, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita más en templos hechos por manos humanas. Todo en nuestra vida tiene un sentido espiritual y no podemos separar nuestra vida en Dios en dos, si no, al fin y al cabo nos volveremos locos. Muchas veces tenemos estas frases cristianas que están bien, pero quiero que pienses cuando las dices, decimos, esto lo hago para Dios. ¿Cuánto han dicho alguna vez eso? Yo lo he dicho infinidad de veces. Voy a hacer esto porque lo hago para Dios. Vamos a evangelizar y es tremendo y tenemos que ir porque juntos estamos emprendiendo algo que tiene que ver con hacer la gran comisión y decimos, no, yo voy al evangelismo y voy a sacrificar mi tarde de domingo y voy a entregarme al servicio a Dios en la evangelización de mi ciudad porque esto es para Dios. Pero quiero decirte, es tan para Dios evangelizar el domingo por la tarde como que mañana por la mañana en tu casa tú puedas responder de una manera correcta a tu marido o a tu mujer y puedas mostrar el amor de Dios en tu hogar. Es tan sagrado una cosa como la otra, no podemos separar, porque no hay un lugar y un día sagrado. Es tan para Dios el ejercicio que yo hago en la iglesia, cantando, tocando la guitarra o pasando la ofrenda, como el comportamiento en mi trabajo, haciendo todo lo que mis jefes me piden y siendo el mejor en lo que hago, porque lo que hago también es para Dios. Y quiero decirte que prepararnos para un vino nuevo requiere una renovación en nuestra mente, y esta renovación pasa por entender que todo lo que somos, escucha esto, y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es de Dios y es para Dios. Dejemos de separar nuestra vida en dos. No vivamos vidas paralelas, contiguas. No caigamos en el mismo error del pueblo de Corinto, por ejemplo.
Para explicar esto, Pablo luego sigue hablando, y si quieres ir conmigo a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo cierto es que en Corinto había una gran inmoralidad sexual. Y la prostitución era algo normal y común. ¿Y saben lo que decían los cristianos de Corinto? Para hacerte la corta la historia. Ellos decían, mi espíritu es del Señor y el cuerpo es mío. Yo voy al culto. Yo escucho a Pablo. Yo hago los estudios. Pero, como decía L'Oreal, hago lo que quiero con mi cuerpo. Es otra versión, más corintiana. En mi cuerpo mando yo. En mis actos mando yo. Mira, tú me puedes decir que ore a Dios y tú me puedes decir que aprenda la Biblia, pero lo que hago con mi cuerpo es cosa mía. Y aquí en Corinto lo que se estila es irse de prostitutas. Y lo que se estila es cuando tú eres hombre y realmente quieres mostrar tu hombría, es tener varias mujeres. Pablo dice, llega hasta tal punto que dice, ruega al hombre que no toque mujer. Porque la situación era escalofriante en la iglesia que era el cuerpo de creyentes, estaban con este pensamiento. Mi vida, mi corazón es para Dios, lo cantaban, pero mi cuerpo, lo que yo hago fuera de la iglesia, lo que yo hago fuera de la iglesia o de la reunión, eso me pertenece a mí. Y Pablo dice, de la misma manera que al unirte con una ramera, que al fornicar, te haces una sola carne con ella. De la misma manera el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y quiero decirte, hermanos, que lo que tú y yo hacemos, tanto dentro de este lugar que es precioso, como afuera en nuestras vidas reales, allí afuera, los lunes, los jueves, los viernes, lo que hacemos aquí adentro, como lo que hacemos allá afuera, estamos en unidad con el Señor. Estamos unidos a Jesús. Y esto tiene que entrar en tu mente. Porque esto es romántico. Por un punto es romántico decir, ¡ay, estoy unido al Señor! ¡Qué maravilla! Él no me deja, Él no me desampara, es mi pastor, es mi refugio. ¿Es bonito o no? Es precioso. Pero estar unido al Señor también es una gran responsabilidad. Estar unido al Señor significa que en todo lugar, en todo momento, en toda situación, Dios, Jesús, está conmigo. Y eso requiere de mí darme cuenta que soy templo del Señor y no puedo dejar mi cuerpo a la aventura, a lo que ocurra, sino que todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, todo lo que yo digo, debe mostrar y evidenciar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Esto es lo que quería Jesús para ti, para mí, para sus discípulos. Jesús oró en Juan 17, versículo 21 al Padre, le dijo, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Hermanos, ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Quiero decirte, estás unido a Cristo. Y somos templo del Señor. Y todo lo que hagamos en nuestra vida, lo hacemos unidos a Cristo. Tanto lo que le agrada como lo que le desagrada. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros. Estoy pensando mucho en todo esto. Porque hay muchas cosas que decimos que pueden tener sentido o no. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hablamos, quizás hablan más los jóvenes, ¿no? Y le decimos, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Alguna vez has preguntado esta frase? ¿O la has dicho, ay, es que no estoy muy bien espiritualmente, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Es que espiritualmente no me encuentro... Mira, no se puede estar bien espiritualmente o mal espiritual. O eres espiritual o no eres espiritual. ¿Me estás entendiendo o no? ¿Te imaginas que alguien va a Jesús y le dice, Jesús, ¿cómo está tu vida espiritual? Jesús lo miraría como diciendo, ¿hello? ¿Cómo? ¿Qué? Yo soy espiritual. El Espíritu de Dios mora en mí. Yo no puedo diferenciar. Otra frase le decimos,
¿Cómo está tu vida en el Señor? ¿O cómo está tu vida con Dios? ¿Qué pasa? ¿Que tienes una vida con Dios y una vida sin Dios? Esto no tiene sentido ninguno. Ahora, lo decimos, y no estoy criticando lo que decimos porque lo decimos con todo el buen amor, pero lo que decimos muestra muchas veces lo que creemos en nuestro corazón. Creo muchas veces que yo pueda tener una vida con Dios que puede estar mejor o peor, y puedo tener una vida que no es con Dios, que quizás asocio, que es con mi familia, con mi trabajo, con mi hermano, con mi hermana, con mis relaciones, y que esa vida puede estar muy bien. Entonces decimos, bueno, mi vida con Dios no me va muy bien, pero en mi trabajo, mira, me está yendo bien, estoy prosperando. Eso es error. Nuestra vida, nosotros somos espirituales porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu mora en nosotros y escucha, todo lo que hacemos, lo hacemos unidos a Cristo en el Señor. Renovar nuestro entendimiento. Te digo todo esto para que no nos conformemos, ni limitemos nuestra vida espiritual en solamente ir a la iglesia. No deposites la espiritualidad de tus hijos, padre, solamente en ir a la escuela dominical. No deposites la vida espiritual de tus hijos adolescentes o jóvenes solamente en que vayan a la reunión de jóvenes. Ellos necesitan ver un padre, una madre espiritual cada día de su vida, cada día de la semana, cada hora de su día. Y de esta manera, para que el mundo crea. Quiero decirte que el mundo crea cuando la unión de los creyentes con Cristo se hace evidente en la sociedad. Cuando podemos decir como Jesús, mientras yo estoy en el mundo, y hablaremos de esto ahora, luz del mundo soy. Debemos ser la iglesia, debemos ser sus manos, debemos ser sus pies, debemos mostrar su gloria. Y para eso necesitamos mucho más que un mensaje motivador. Necesitamos entender que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que todo lo que hacemos es espiritual. Amén. Hay una segunda cosa que caracterizaba el templo, aparte de su espiritualidad, y es que el templo estaba caracterizado por su santidad. El templo era un lugar santo. El templo era un lugar santo. Era santo simplemente porque Dios estaba allí. El templo construido con los materiales que quizás usaban los demás pueblos era santo porque Dios estaba en este lugar. ¿Y sabes qué? Aparte de vivir con la conciencia de que somos espirituales y que estamos unidos a Cristo, debemos vivir con la conciencia de que Dios está en todo momento, en todo lugar, y Dios está en mí. Si soy templo del Señor, significa que la presencia de Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Vuelvo a pensar en todo lo que hacemos. Lo mismo digo, son frases que decimos que probablemente no tienen nada de malo, pero, por ejemplo, decimos que es bueno y tal, pero decimos, bueno, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Es verdad. Es que Dios está en este lugar, pero es que Dios estaba aquí. Y Dios estaba cuando te estabas arreglando en el espejo, quitándote el grano que te salió anoche durmiendo y no te explicas por qué, cómo. O sea, es verdad que Dios está cuando nos reunimos juntos, cuando la iglesia se une, pero ¿sabes qué? La presencia de Dios está también en las situaciones cotidianas de la vida. Si piensas en la vida de los primeros cristianos, todo el libro de los Hechos, la mayoría se desarrolla en la cotidianeidad, en el día a día. Jesús se aparece a un pescador, a un publicano. Jesús se encuentra con una mujer, un hombre que está tirado en el camino. Jesús estaba en la vida diaria de la gente y allí se producían encuentros transformadores y allí se producían cambios que mostraban la gloria de Jesús al mundo en el diario vivir. Lo que ocurre aquí dentro puede hacer algo tremendo en nuestro interior, puede resultar una experiencia increíble, pero ¿sabes qué? Lo importante no es simplemente lo que ocurra aquí dentro, lo importante es lo que ocurra allá afuera, cuando tú y yo salgamos de este lugar renovados por la presencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo momento, en toda situación, cada día. El otro día iba en el coche y pasé cerca de una iglesia católica. Si hay alguien que es católico, no es ofensa ni nada. Pero al cruzar había un paso de peatones, paré el coche, como se debe hacer, por cierto, ¿no?
Lo he ido aprendiendo con el tiempo. Y vi dos mujeres que cruzaban el paso de peatones. ¿Y qué fue lo que hicieron al ver la iglesia adelante? Tú lo debes saber. ¿Qué hicieron? Persignarse. Tirar para atrás también, por si se me iba el pie. Persignarse. Y yo lo he visto 1000 veces este hecho, pero esto me hizo pensar. Porque si tú piensas, y si estudias un poquito y ves los orígenes de la persignación o de este hecho, por ejemplo, Tertuliano, que fue uno de los grandes defensores del persignarse, decía que cuando una persona veía el lugar sagrado que era el templo, pues debía recordar la cruz de Cristo en su vida, que debía rodear cada área de su naturaleza y que debía llegar a su familia, a sus creyentes. Y decía que cada vez que veías un lugar sagrado, tú tenías que pensar en que todo lo que tú hacías estaba rodeado por Cristo. Entonces eso te ayudaba a recordar. Ahora, hoy, eso fue en el año 200, pero hoy la gente lo hace simplemente por costumbre. No tiene ningún valor. Pero tanto la persignación como poder llegar a la iglesia y hacer la primera oración de toda la semana. Porque creo que en este lugar realmente está Dios. Y claro que hay que orar en la iglesia, 100%, pero también hay que orar en casa. Porque si yo vengo a un lugar de culto y comienzo a hacer prácticas que me acercan a Dios, pero luego en mi vida cotidiana esas prácticas no se repercuten en el tiempo, no están siempre, déjame decirte, todo eso no sirve para mucho. Si mi lectura de la Biblia es simplemente el sermón del día domingo, quiero decirte que estás con riesgo de anemia espiritual, te estás alimentando muy mal y necesitas comer más. Porque ¿sabes qué? En la Biblia hay gente que era adelantada a su época. Por ejemplo, Elías. Elías, cuando él habla, dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y en él hay una conciencia que él dice: yo estoy en la presencia de Jehová. Y no era tan así. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía en momentos, pero él decía: Dios está conmigo. Y mi vida no puede ser igual. Debo vivir en santidad, debo vivir apartado para Dios, debo vivir para profetizar y hablar al pueblo las cosas que Dios quiere hacer. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y mi pregunta para Dios, para ti hoy es: ¿vives consciente de ello? Es tiempo de compartir buenas nuevas en cada momento, en cada lugar de estas fiestas o de este año que viene. Pero es tiempo de que seamos conscientes de lo que somos en Cristo y de lo que tenemos en Él. El Señor vive en nosotros y está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Él no nos dejó huérfanos, Él no nos dejó solos, sino que Él está en nosotros. ¿Amén? ¿Alguien puede creer esto? Amén. Está un poquito serios, pero bueno, no pasa nada. Es normal. Significa que están interesados en lo que estamos diciendo. ¿Sabes qué? Hay una teología, no voy a meterme mucho en este tema, pero bueno, los alemanes, que son muy inteligentes, vivan los alemanes, bien, los alemanes son gente fantástica, ¿eh? Aparte de quitarle el mundial a Argentina, todo lo demás que hicieron está muy bien. Pero hicieron una teología que bueno, que tiene un nombre y tal, pero no vamos a entrar en eso, que se resume en una frase, y es el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, muy sencillo. Pablo dice a todos los santos y luego dice llamados a ser santos. Bien, otro ejemplo. Yo soy salvo. ¿Cuándo son salvos? Amén. Pero seremos salvos. Es decir, porque si tú dices soy salvo, pues ahí te quedas después, ¿no? Si descansas en eso. Pero entonces hay algo que es el ya, pero todavía no. Yo soy, pero seré. Amén. Yo he resucitado con Cristo en una nueva criatura, pero resucitaré con Él en el día postrero. Amén. Entonces, esto funciona un poco así. Entonces, la verdad es que tú y yo, al ser templo del Dios viviente, escucha esto, somos santos. Él nos ha santificado por precio de sangre. Somos su especial tesoro. Somos su pueblo. La Biblia dice que fuimos comprados por precio y que no debemos ser esclavos de los hombres. Y dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos y podemos decir Abba Padre. Y el versículo que nos encanta y lo cantamos, y es que somos linaje escogido, nación santa, un pueblo comprado, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo santo.
Y me encanta cuando el pastor muchas veces dice, saluda al santo, a la santa, a los santos hermanos, porque somos santos en Cristo, pero estamos llamados a ser santos para Él. ¿Qué es estar llamado a ser santo? Para mí, la santidad se resume en una frase, y es ser como Jesús. El anhelo ardiente de mi corazón es ser como Jesús. Cada día de mi vida. Cada día hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Pero cada día ser como Jesús. Esto perseguía a Pablo. Pablo dice allá en Filipenses, estimo todas las cosas por basura para alcanzar así aquello que he sido llamado por Cristo. Y en el versículo 10 dice, a fin de conocerle a Él, para ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo llegaba a decir, yo quiero ser tan parecido a Cristo que quiero morir como Él. Eso es santidad, eso es vivir apartado para Dios, consagrado. Señor, quiero ser como tú. Y el anhelo de la iglesia, el anhelo de aquel que sabe que es templo del Espíritu, del Señor y que el Espíritu vive en él, el anhelo debe ser este, hermano, ser como Jesús. Si tienes que pedir un regalo a Dios en estas Navidades, pide, Señor, quiero ser como tú. Porque de la misma manera que el templo mostraba a Dios, y que Jesús puso su tabernáculo en la tierra para mostrar a Dios. Jesús dejó a la iglesia para mostrar a Jesús y que Dios se pueda ver. Y la iglesia somos tú y yo. Y con esto un zasca. Si Dios no se ve mucho, es porque tú y yo no lo estamos reflejando tanto. Si en medio de nuestra sociedad Dios no se ve mucho, es porque nos falta reflejar a Jesús. Porque ¿sabes que yo vengo aquí al culto, que me encanta, y veo reflejado a Jesús? Claro que sí. Pero cuando camino las calles de la ciudad, no veo a Jesús. Muchas veces. El saber que somos pueblo, hay tanto para decir que... El saber que somos santos y somos pueblo de Dios, nos tiene que llevar a una vida real de adoración a Dios. Nos tiene que ayudar a cambiar y a renovar nuestro concepto de adoración. Instantáneamente, cuando he dicho adoración, a tu cabeza han venido instrumentos y música, eso lo sé. Yo ayer, hablando con mi padre, le contaba, yo amo la música, y Bárbara puede dar testimonio de esto, y mi padre ayer que se lo contaba, yo a veces cuando voy a dormir y me estoy durmiendo y cierro los ojos, al quedarme dormido comienzo a escuchar música en mi cerebro. Melodías, cosas, se me vienen así. Y cuando empiezo a escuchar música me voy quedando dormido. Y empiezo a respirar profundamente. Esto me pasa porque amo la música y escucho música y todo lo que hago, casi todo lo hago con música, que a veces te me dice, chiquillo, apaga la música ya que me tiene... Bueno, en fin, porque es así, porque me encanta la música. Pero sabes que adoración es mucho más que música. Esto sería otro tema, pero Jesús habla con la mujer samaritana. ¿Y qué le dice con respecto a la adoración? Que Dios es espíritu y que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y lo que le está diciendo, no adoraremos en un sitio o en otro. Ella se jactaba de tener un lugar que mostraba el pacto, la presencia de Dios, las promesas de Dios. Ella decía, mira, es que nosotros tenemos el pozo de Jacob, nosotros... Y Jesús le dice, mira, pero es que los judíos... Y entran ahí en una conversación, pero Jesús le dice, mira, Dios es espíritu y Dios busca gente que lo adore en espíritu y en verdad. Quiero decirte, tú eres un excelente adorador, aunque no lo sepas. Somos excelentes adoradores. Marco Witt cantaba, yo quiero ser un adorador. Bueno, no estoy muy de acuerdo. Somos adoradores. El problema es a qué adoramos. El fútbol tiene grandes adoradores. ¿O no? ¿Tú gritas cuando tu equipo marca un gol? Yo sí. La moda tiene grandes adoradores. El trabajo tiene grandes adoradores. Y muchas veces adoramos lo que tenemos, nuestro trabajo. Adoramos cosas de la vida. Lo adoramos. ¿Sabes qué? Y lo hacemos muy bien. Y en concreto nuestra cultura española tiene grandes adoradores. El flamenco tiene grandes adoradores. Y lo hacen muy bien. La familia. El tema es, ¿adoramos a Dios
con nuestra vida? Hay gente que dice, no, yo no sirvo para adorar. Yo no sirvo para expresar mis sentimientos a Dios. Expresar nuestros sentimientos lo podemos hacer a través de una canción, que es fabuloso, y a través de un salto, que está fantástico. Pero la mejor manera de expresar tu sentimiento, tu devoción, tu amor hacia Dios es con una vida consagrada a Él, cada día, cada minuto, cada instante de tu vida. Si entendemos que somos pueblo o templo de Dios, si entendemos que somos templo de Dios y que somos santos, debemos rendirle una vida de adoración profunda. Daniel Montero dijo hace unos años una frase en un campamento y se me quedó siempre en mi corazón. Y dijo, la única respuesta correcta ante la presencia de Dios es una verdadera adoración. Y es así. La única manera de responder a Dios de manera correcta es así. El día miércoles hablábamos de Romanos 12, que dice, así pues, hermanos, por las misericordias de Dios os ruego que ¿qué? El que estuvo el miércoles. Que presentemos nuestros cuerpos a Dios como un culto racional. Que le presentemos nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Respiras? Alaba. Alaba también. ¿Sabes qué? Si somos templo, significa que somos espirituales, que somos santos, llamados a ser santos. Y lo último, y quizás lo que más tengo en el corazón, todo en el templo tenía un propósito, un sentido, una misión. Si tú lees las figuras del templo, todo estaba allí por algo y para algo. Todo. El altar, el atrio, el pan, todo. No nos vamos a meter allí a desarrollar. Todo tenía un propósito. ¿Y sabes qué? Si somos templo, estamos en misión. Y no misión imposible. Dile que tienes al lado, estamos en misión. Y ahora te explico esto. Y abre tu Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. No tengas miedo que estamos casi terminando. Libro Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, todo, no es simplemente mi servicio en mi iglesia local, que también, no es simplemente el momento específico que yo dedico para Dios, no, todo lo que hagas. Hermanos, ser templo del Dios vivo, que Dios viva en nosotros, nos lleva, nos mueve a entender en nuestra mente que todo lo que hago, lo hago para el Señor. Y escúchame, hermanos, si nosotros entendiéramos esto en nuestra mente y todo lo que hiciéramos en esta vida, desde el saludo a mi vecino hasta la compra en el Mercadona, lo hiciéramos como para el Señor, el mundo creería. Porque Jesús se vería en cada acto, en cada situación. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Hermanos, tenemos una oportunidad extraordinaria que no han tenido muchas personas a lo largo de la historia. Tenemos la oportunidad de servir a Jesús a tiempo completo. Tenemos la oportunidad, y si quieres darle un mensaje a este sermón, es esto: sé cristiano a tiempo completo, no seas a tiempo parcial. No significa que tengas que estar las 24 horas del día en la iglesia, que si puedes, pues mira, también está bien, pero en todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Trata a tus hijos como para el Señor, trata a tu esposo, a tu esposa como para el Señor. Entrégate a tu trabajo como para el Señor. Sé luz, sé sal, afecta, preserva esta generación que necesita ser salva, haciendo las cosas para Él, para Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor.
No sé si llegas a entender esto, pero el creyente está continuamente en una misión. La misión es justamente lo que estamos hablando. La misión es ser el nexo, si bien no es Jesús, pero es ser el enlace entre el cielo y la tierra. Es traer su reino a cada situación de la vida, a cada circunstancia. Es traer la verdad de Jesús en cada lugar. Eso se hace predicando el evangelio, pero también se hace de muchas otras más formas que también se puede predicar a Jesucristo. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Hay tantas cosas que hacemos, y si todo lo que hiciéramos fuera para el Señor. Me encanta esa frase y luchamos por ella, ¿no? Que cada creyente haga las mismas obras que Jesús. Queremos hacer eso. Queremos ser Jesús en la tierra, queremos ser como Jesús. Él abrió el cielo para que nosotros pudiéramos traer su reino aquí. Pero nuestra mente debemos quitar el bipartidismo de nuestra mente. Ahora que está tan de moda el tema político, ¿no? Debemos dejar de pensar, esto es para Dios, esto no es para Dios, esto es para mi casa, todo lo que hago es para Dios. Y todo lo que hago es un servicio a Dios. Y si lo hago de corazón como para el Señor recompensará la obra de tus manos. El trabajo en la iglesia, por supuesto, pero el trabajo allá afuera también. El Señor quiere que haya ministros suyos en las casas, en los parques, en los bares, en los hospitales, en los trabajos, en las universidades, en los centros de voluntariado, en las lavanderías, en los restaurantes, en las obras. Allí el Señor ha puesto ministros suyos para que reflejen a Jesús. Y nuestra competencia no viene de nosotros mismos, porque el que nos hace ministros competentes de este nuevo pacto, de este nuevo acuerdo, es Jesucristo de Nazaret. Por su Espíritu en nosotros, por esta verdad de que Él vive en nosotros, podemos reflejar a Jesús en todo lo que hagamos. ¿Cómo ve Jesús a la iglesia? ¿Cómo nos ve Jesús a nosotros? Nos ve, piensa en la Biblia, como su cuerpo, como su novia, como sus representantes, como embajadores, para que bajen el cielo a la tierra. Hace una semana, si no me equivoco, sí, en los jóvenes, pedí perdón públicamente por algo que hemos dicho siempre. Es pedir perdón de una manera figurada, pero quiero decirlo hoy también. Durante mucho tiempo, y de mientras puedes abrir tu Biblia en el libro de Juan 10, capítulo 17, lo hemos mencionado antes, pero quiero leerlo. Durante mucho tiempo, cuando un joven, o incluso una persona mayor, pero quiero que me entiendas bien, que oigas sin malinterpretar nada de lo que yo pueda decir. Cuando una persona se está alejando de Dios, lo que le decimos es, no te vayas al mundo. Y cuando una persona viene al Señor, le decimos, mira, tienes que cortar con el mundo. Y esto es así, el mundo nos habla del lugar del dominio de Satanás. Y la Biblia habla de que nosotros podemos vencer al mundo, amén. Pero, si bien yo he trabajado mucho con esto y esto, no te vayas al mundo, y es verdad que hay momentos de cortar, hay momentos de separar, pero hoy quiero decir algo en consecuencia a lo que venimos hablando. Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Quiero decirte, nosotros no somos del mundo, somos ciudadanos de los cielos. ¿Amén? ¿Entiendes esto? Ok, necesito toda tu atención por un minuto. ¿Entiendes esto? No somos del mundo, somos de Cristo, estamos unidos a Él, somos su templo, su casa, su morada, su representación en la tierra. No somos del mundo. ¿Amén? El que tiene a Cristo lo puede decir. No somos del mundo. Y Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dice, no los quites del mundo. Y muchas veces los cristianos hemos desarrollado una cristianofobia al mundo. Y parece que cuando hablamos del mundo hablamos de esa cosa malísima que no nos podemos acercar porque nos hace daño. Y a veces es cierto, hay momentos donde tendrás que distanciarte. Pero déjame decirte algo. Jesús dijo, no los quites del mundo. Y estamos en el mundo para ser luz del mundo. Oh, hermano, creo que tenemos que entender
que el Señor nos ha decidido establecer en este lugar, sin ser de este lugar, perteneciendo nuestras vidas a Él, para afectar a este lugar con cada cosa que hagamos, haciéndola para Él y de todo corazón. No eres del mundo, no serás quitado del mundo hasta que el Señor quiera y venga. Mientras esté en el mundo, sé luz del mundo. Hay una palabra que nos gusta mucho a los cristianos. Esto lo escuché hace 2 semanas, un amigo estuvo predicando y me lo he traído, se lo he pedido también, me lo he traído. Hay una palabra que nos encanta a los cristianos. ¿Y saben cuál es esa palabra? Contracorriente. Es una palabra cristiana, es buenísima, ¿no? Jóvenes contracorriente, niños contracorriente, matrimonios llenos del Espíritu Santo a contracorriente. El Espíritu de Dios desciende, mueve las aguas y se renueva a contracorriente. Todo es contracorriente, nos encanta contracorriente. Es buenísimo, es buenísimo. Todo contracorriente y lo decimos, no, yo quiero vivir contracorriente, yo quiero hacer la diferencia. Y está buenísimo, yo quiero vivir contracorriente, pero para vivir contracorriente hay que estar en la corriente. La única manera de que se note de que estás yendo en un lugar diferente es estando en ese lugar y viviendo de manera diferente. ¿Me entiendes lo que digo o no? Porque no sirve de nada si en este lugar físico todos somos contracorriente, matrimonio, jóvenes, niños, abuelos, ancianos, y si afuera el río nos lleva como lleva a los peces en el río que beben, eso, sí. El problema no es que tú y yo salgamos al mundo. El problema es que el mundo inunde nuestro corazón. El problema no es tanto que la iglesia salga al mundo, porque mira, salimos para evangelizar. Y tú ya estás en el mundo, en un montón de áreas y cosas que yo no puedo controlar ni saber. Tú estás allí. Y Jesús dice, mientras esté, le dice a Dios, guárdalos del mal y que Él pueda reflejarme a mí. El problema es cuando el mundo se mete en nuestro corazón. Cuando anhelamos las cosas del mundo. Cuando queremos ser como le pasó a Sansón, como todos los hombres. He ahí la cuestión. Pero mientras estemos en el mundo, seamos cristianos a tiempo completo. Estoy terminando. Si los chicos de la alabanza pueden subir. Quiero terminar pensando en una cosa más. Hemos dicho que somos templo del Dios viviente y su templo es santo. Y que lo que hacemos tiene un carácter espiritual y que somos santos llamados a ser santos y que estamos en misión. Somos personas con una misión en este mundo, que es mostrar a Jesús, y queremos hacerlo. Y estaba pensando esta mañana, realmente ayer, mientras pensaba en qué compartir en estos días, y esta mañana lo plasmé un poco, estaba pensando en un personaje de la Biblia que pudiera ayudarnos a comprender todo esto. Y de repente vino a mi mente un personaje conocidísimo, José. ¿Cuántos saben la historia de José? Bien, desde la escuela dominical. Yo me la sé desde la escuela dominical. Quiero que piensen en un momento en José, porque la vida de José no fue nada fácil desde el principio. Quizás el ser hijo de la mujer a la que más amaba Jacob, de todas sus mujeres, que eran varias, le llevó en algún punto a ser el favorito de papá. Y ser favorito de papá es bueno por algunas cosas, pero si tienes muchos hermanos no es nada bueno. No sé, Javi tiene 12 hermanos, yo no sé quién sería el favorito allí, ahí se arreglarían entre ellos. Pero José, que es amado en extremo por su padre, comienza a ser aborrecido por sus hermanos. Comienza a ser injuriado, criticado por ello, y la vida de José se complica tremendamente cuando de repente una noche a José le interrumpe un sueño, con 17 años. Porque hasta el momento, si tú eres el preferido de tu padre y tus hermanos te rechazan, eso se puede aguantar. El favor, el amor de tu padre casi que es suficiente para soportar toda la injuria de los demás, pero de repente viene un sueño que no viene de su padre, sino que viene de algún lugar, de allí, del cielo. Y un sueño repetido, conocemos el sueño y José, en todo su entusiasmo, primeramente lo cuenta a sus hermanos y luego lo cuenta a sus padres. El sueño se trataba de que él iba a reinar sobre ellos,
de que él iba a ser puesto por encima de ellos, de que de alguna manera Dios lo iba a levantar como alguien que afectara al mundo conocido. Ese sueño lleva a José a enterrar absolutamente todo lo que él piensa como fabuloso en una cisterna cuando es despojado por sus hermanos y allí olvidado. Y ese sueño lo lleva a ser esclavo de los ismaelitas y terminar en la casa de un tal Potifar, en medio de un Egipto que casi no hay nada que ejemplifique más el pecado que el propio Egipto. Y allí termina José con sus sueños, siendo un chaval muy joven. Se encuentra en una situación realmente adversa. No está en casa, no está cómodo, no está a gusto. No son tiempos de bendición para José. Realmente las cosas se han puesto muy difíciles. Está solo. Parece que Dios se ha olvidado de él, que el sueño que Dios le dio le ha llevado a una vida de desgracia y de dolor. Y allí en medio de la casa de Potifar, el que relata la historia dice en Génesis 39, 2, 3, versículo que repetirá más veces, dice: pero Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Escucha esto, todo lo que hacía prosperaba por Dios. Ahora, ¿dónde estaba José? José estaba en Egipto. Y estaba abandonado. Pero todo lo que hacía prosperaba porque Jehová estaba con él. Y prosperaba tanto que Potifar lo pone a cargo de todo lo que tiene. Y hasta tal punto que la mujer ve a este José que sobresale en toda la casa porque no hay otro como él, porque realmente él está marcando la diferencia y él está yendo a contracorriente. Y la mujer de Potifar dice: mira, a mí mi señor no me ha negado absolutamente nada, duerme conmigo. Y la Biblia dice que cada día esta mujer se acercaba a él para pedirle que durmiera con él porque también era su derecho. Pero José en Egipto eligió ser santo y ser apartado para Dios en medio de Egipto. No lo hizo en Israel, no lo hizo donde Dios reinaba, donde había paz. No, lo hizo en un contexto de pecado, en un contexto de esclavitud. Él eligió ser fiel a Dios. Y eso le costó la cárcel. Concretamente 2 años de cárcel y un poquito más. Y estando en la cárcel, curiosamente en José la gente ve algo diferente, ve el Espíritu del Señor, ve la gracia, ve los planes de Dios, porque José todo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Y cuando José está en la cárcel, en los versículos 20 y 21, dice: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Dónde? En la cárcel, en un pozo, en Egipto, en la cárcel. Todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Aquel hombre al que José interpreta sus sueños, se olvida de él, el copero, y 2 años después, cuando Faraón, dice la Biblia, es agitado en su espíritu, mandan a llamar al olvidado José. Y José trae la interpretación a un sueño que se repite por partida doble. Y le da un consejo a Faraón con la mayor humildad. Él le dice: mira, búscate a un hombre, búscate a un varón prudente y sabio para ponerlo sobre toda la tierra. Y Faraón dijo de José, estamos en Génesis 40 en adelante, dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Porque Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. En un pozo, en Egipto, en la cárcel, Jehová estaba con él. Y el Espíritu de Dios se veía en Egipto por los actos de José. En un contexto y en situaciones muy adversas a las nuestras. Pero José es puesto sobre toda la tierra. Y al ser puesto sobre toda la tierra,
Al ser puesto sobre todo lo que había, la tierra consigue sobrevivir a 7 años críticos, 7 años de escasez. Hay abundancia en la tierra, pero no solo esto, sino que José es capaz de traer salvación a su familia. Él perdona a sus hermanos, se reconcilia, salva a su pueblo, a los suyos, los acerca a Dios, trae un periodo de paz, un periodo de abundancia, un periodo donde el pueblo de Israel es levantado, es exaltado, porque un hombre hacía todo lo que hacía como para el Señor. En la cárcel, en Egipto, en un pozo, para el Señor. La historia se repitió como unos años más adelante. Un hijo que renunció a todo lo que le correspondía por herencia, decidió venir a este mundo en el ambiente más adverso y más contrariado. Su nombre es Jesús de Nazaret y nació en un pesebre, de una manera humilde, disimulada. Reyes sabios vinieron y lo adoraron. Este Jesús de Nazaret se levantó como el hijo de un carpintero, pero a la edad de unos 30 años comenzó a traer el reino de Dios a la tierra y de esta manera reconciliar a todos sus hermanos con Dios por medio de la cruz, porque todo lo que él hacía lo hizo para el Señor. Y tú y yo estamos llamados a ser los José, los Jesús de este tiempo. Amo servir al Señor. Amo entregar mi vida y cada esfuerzo por Él. Pero el Señor me lleva a hacer todo lo que hago como para Él, a ir un pasito más. Y si tú en esta mañana quieres dar este paso, porque sabes que, como bien está diciendo el pastor, las Navidades son tiempos de compartir y tiempos de oportunidades. Y vas a poder encontrarte con gente que quizás hace tiempo que no ves. Y yo te digo, en Nochebuena, en Nochevieja, el 25, el 1, el Día de Reyes, sé como Jesús. Muestra a Jesús. Quizás no tengas oportunidad de decir una palabra, o quizás sí, pero en lo que hagas, en lo que digas, en tu comportamiento, sé como Jesús, y Jesús brillará en ese lugar y ese lugar será afectado por la presencia de Dios. Somos templo del Dios viviente. El Espíritu de Dios está en nosotros para mostrar la gloria de Jesús a este mundo. Si tú quieres ser un José de este tiempo y ser puesto sobre las cosas y los planes que Dios ha preparado para nosotros, yo te invito a que te puedas poner de pie para decirle que sí al Señor. Ahí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados, te voy a pedir que pienses en tu vida cotidiana. Que pienses en tu vida diaria. Que pienses en el día de mañana, en esta semana que entra. Que pienses en cómo fueron las fiestas pasadas con tu familia. Y que hoy le puedas decir a Jesús, Señor, quiero ser como tú. Quiero ser como tú, quiero reflejarte, quiero mostrarte. Quiero que la gente pueda verte. Ahí donde estás, habla con Dios por un momento. Si en algún punto de este mensaje sientes que hay cosas que tienes que aprender y quizás tú le dabas pues un valor a Dios solo en el día sagrado y en el lugar sagrado, hoy es el día para decirle, Señor, yo quiero rendirte culto a ti todos los días de mi vida, con todos mis actos, con todo lo que haga. No quiero limitar mi servicio a ti, solamente a unas cuantas cosas. Quiero servirte en todo lo que haga. Hermano, esto es poderoso. Quiero servirte en todo lo que haga y todo hacerlo de corazón. ¿Saben que hay gente que está en este lugar y odia sus trabajos? Se quejan de él. Quizás porque no son muy buenos, pero quiero decirte, el desafío de Dios es que trabajes en tu trabajo para el Señor y de Él verás recompensa.
Quizás la recompensa sea mañana otro trabajo o sea un lugar mejor en el mismo que estás. Pero ¿sabes qué? En ese lugar tu misión de parte del cielo, de parte de Dios, es mostrar a Jesucristo de Nazaret. Aunque tus jefes sean injustos y aunque vivas situaciones complicadas, el Señor te llama a mostrar su luz en el trabajo. Hay gente que se queja de su familia. Y llegan estas fechas y dicen, ¡buah, no veas la que voy a tener que aguantar! La que voy a tener que sufrir. Bueno, pues hoy el Señor te dice, esa familia es el lugar en el que yo te pongo para que muestres mi luz y para que en tu familia tu gloria sea vista. Tu gloria sea vista, Señor. Hay gente que se queja del estudio, hay jóvenes que están aburridos del estudio. Muchos de los que están aquí, que sirven al Señor con entusiasmo, y lo hablo con confianza porque lo hablo con ellos, pero cuando hablamos de estudio, su cara se les viene abajo, el desánimo. Bueno, el Señor los llama a hacer en su estudio los mejores y hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, porque nos preparamos aún intelectualmente para servir a nuestro Dios en esta sociedad. ¿De qué te estás quejando tú? ¿Qué estás reprochando? Hay gente que hasta se queja de su iglesia, del lugar que tiene. Quiero decirte, estás donde estás y estás en este lugar para servir a Jesús, para servir al Rey de Reyes con todo lo que hagas. Hay un lugar de Dios para ti. Ahí donde estás, anímate a levantar tus manos y a decirle, Señor, yo quiero servirte. Me encuentro en ti. Quiero servirte en cada área de mi vida. Hay esposos que reprochan de sus esposas. Y esposas que hablan mal de sus maridos y dicen, Señor, mira el hombre que me has dado. Dios te dice, estás en ese lugar para servirme a mí. Trata a tu esposo como a Cristo. Trata a tu esposa como a la iglesia. Sirvamos a Jesús en todo lo que hagamos. No volvamos a encerrar a Dios en un lugar. No volvamos a encerrar a Dios en un día. Y tiembla el Señor, que el cielo tiemble. Vamos, vamos, vamos. Hay un compromiso que tú tienes que hacer con el Señor en esta mañana. A vivir en misión. A vivir para Él. Cada día, 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 cada día de mi vida, Señor. Cada día de mi vida es tuyo. Y en tu presencia tú estás con nosotros. Renuevas todo. Aleluya. Amén. Aleluya. Me gustaría que ahí donde estás puedas unirte a tu familia. Si tienes cerca a tu cónyuge, a tus hijos, que puedas unirte a él, a ella, porque Dios es un Dios de familia y Dios quiere bendecir a las familias en Cristo Jesús.